IPT del Instituto de Psicodrama Transpersonal. Y bueno, hoy estamos aquí con Jorge Ferrer, que es doctor en psicología clínica y trabaja en Estados Unidos en la rama, bueno, en la parte de la psicología transpersonal. Ha trabajado en el Instituto de Salem haciendo un montón de talleres, tiene también varios libros publicados en español como La espiritualidad creativa o El paradigma participativo, y bueno, es uno de los referentes hoy en día de la psicología transpersonal y uno de los referentes en España que digamos que tenemos fuera, pero importante para nosotros, ¿no? Entonces le voy a hacer aquí una serie de preguntas a Jorge en relación pues a su trayectoria, a sus libros y a su visión de lo que es la psicología transpersonal. Entonces, bueno, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien, muchas gracias, Chelo, por la entrevista y nada, estoy a tu disposición. Bueno, primero, Jorge se licenció en psicología clínica y consiguió una beca por la Caixa, si no me equivoco, ¿no? Para estudiar en Estados Unidos. Sí. Y para hacer el doctorado. Entonces, sí que lo que primero que quería preguntarte es un poco cómo llegaste de la psicología clínica, que, bueno, Sí. que yo también he estudiado, ¿no? Y sabemos cómo lo que se va en la carrera y las bases que tiene, cómo llegaste desde la psicología clínica a la transpersonal, o sea, ¿dónde estás ahora? Claro, claro. Bueno, la trayectoria fue bastante, la motivación fue bastante personal, en el sentido de que cuando era pequeño empecé a tener algunas experiencias no ordinarias. Cuando tenía, pues no sé, 7, 8 años, 9 años, no recuerdo bien, tenía estados como de trance en clase. Yo me transportaba como a un lugar de mucha luz y mucha paz, en el que estaba muy bien, pero todo el mundo a mi alrededor, incluso con los ojos abiertos, se desaparecía. Y el profesor, al despertarme, yo me ponía a llorar, y entonces me llevaron al psicólogo del colegio porque pensaban que a lo mejor podía tener como que era algo epiléptico, un proceso epiléptico, ¿no? De seizure, ¿no? Como un ataque epiléptico. Y bueno, eso fue una anécdota que se quedó ahí en un lugar en mi conciencia. Y después ya en la preadolescencia empecé también como a experimentar lo que se llama experiencias extracorporales, que en aquel momento me daban mucho miedo porque no sabía lo que eran, ni de pronto no te experimentas fuera de tu cuerpo, y además, bueno, pues da bastante miedo, ¿no? Cuando no estás preparado, ¿no? Entonces, esas experiencias yo creo que son parte de lo que empezaron a crear como un pozo de inquietud en mi interior hacia entender esas formas de conciencia distintas, ¿no? Entonces, después de ahí, una vez en la adolescencia y más adelante, empecé a tomar conciencia de un número de bloqueos que tenía, de neurosis personales. Entonces fui a la psicología clínica, a la psicología en general y a la clínica con la motivación de ganar un entendimiento sobre esas experiencias y también de una sanación de los problemas que yo estaba sintiendo ya en mi ser, ¿no? Entonces, como le pasa a tantas y tantas personas, y siempre cuento esta anécdota personal en una charla, veo muchas cabezas de estudiantes de psicología como que a todos les pasó lo mismo casi, ¿no? Llegas a la psicología pues universitaria, ¿no? Que en aquel entonces está dominada ya por el paradigma cognitivo-conductual, pero también más biologizado, ¿no? Entonces, claro, es una psicología que puede ser interesante para algunas cosas, pero no te da ni entendimiento de esos estados ni sanación, ¿no? Y de hecho, más que entendimiento, si te da algo es una psicopatologización de esos estados, ¿no? Que para mí no resonaba en nada con mi experiencia. Entonces ahí se crea como un contraste, ¿no? Entre lo que es tu experiencia, la verdad tu experiencia, con lo que te dicen los expertos de la psicología tradicional. Y desde ese contraste, desde esa tensión, yo inicié pues todo como una especie de búsqueda muy autodidacta, primero a través de la lectura, pero después también a través de la experimentación, ¿no? Pues estar leyendo las obras completas de Freud, llegué a Erich Fromm. Para muchos psicólogos transpersonales, Carl Gustav Jung fue la puerta, ¿no? Para mí fue Fromm, Erich Fromm, interesantemente, porque a través de Fromm encontré el Zen, el budismo Zen, y entonces empecé a practicar Zen. Ese fue el libro, ese fue uno de los libros que más te marcó, ¿no? Creo, o me
parece, ¿no? Bueno, el libro de Eric Fromm y Suzuki, Budismo, Zen y Psicoanálisis, coescrito con De Martino originalmente, no es que fuera un libro que me haya marcado mi trayectoria intelectual, pero fue un libro que en aquel momento fue crítico porque fue el puente que abrió desde la psicología humanista que estaba estudiando a las tradiciones orientales, como el budismo en concreto, y de ahí, pues claro, el psicología humanista más tradiciones orientales tienes ya los dos elementos claves de la psicología transpersonal, ¿no? Ya te vas acercando y de pronto tardé poquísimo ya en encontrar un libro, una de las primeras compilaciones de Roger Walsh en Francis Bond, la primera de Más allá del ego, y de pronto fue como, wow, aquí hay una psicología finalmente que no patologiza esos estados, que da unos marcos de entendimiento para entenderlos y que además te explica que algunos de esos estados pues no solo no son patológicos, sino que pueden ser óptimos o pueden servir para cosas interesantes, ¿no? Claro, yo después estuve muchos años metido en el budismo, muchos retiros de meditación, y fue muchísimos años después, cuando hacía retiros de meditación largos, que volví a experimentar aquellas experiencias de mi niñez y eran los jhanas, lo que se llaman los estados de concentración iniciáticos, iniciales del budismo Theravada, ¿no? Los jhanas, ¿no? Entonces yo creo que aquel estado de la niñez era el primero o segundo jhana o algo así, ¿no? Pero claro, eso, si no estudias budismo y practicas budismo, te piensas, pues nada, que me flipé en mi infancia, ¿no? Y ya no. Sí, porque la psicología, por desgracia, lo que tiende a ser patologizante siempre, ¿no? Lo que hemos estudiado. Vale, en Estados Unidos conociste a Richard Tarnas, ¿no? Que fue el que te guió en la tesis doctoral. No es completamente, no es completamente como se dice, accurate, preciso, ¿no? Mi tesis doctoral fue guiada por Larry Spiro. Richard Tarnas era el segundo miembro en la tesis. Lo que pasa es que se convirtió después como en un mentor para mí, intelectual, espiritual, ¿no? De hecho, él entró, él me dio el lenguaje participativo. Yo escribí la tesis doctoral por mi cuenta, con mis libros, con feedback de Michael Wasborn. ¿Conocen a Michael Wasborn? Se le conoce aquí, es del ego y el fundamento dinámico, otro autor. Él estaba como mi miembro externo en el comité. Y con Michael, con Larry y tal, y Rick Tarnas entró después, cuando ya estaba la obra acabada, y me dio el lenguaje participativo, además de ayudarme mucho con la escritura, con el lenguaje. Es un intelectual de gran peso en Estados Unidos, un maestro del lenguaje, es uno de los hombres más renacentistas que conozco, ¿no? Como de esas pocas personas hoy en día que saben mucho de muchas cosas. Y ha sido, bueno, ahora somos muy amigos, pero fue en su momento una persona muy importante. ¿Y otros autores que te hayan influido, aparte de Tarnas o muchos? mentores espirituales, digamos? Muchos. ¿Destacarías? Bueno, yo destacaría, podría destacar, por ejemplo, a nivel intelectual, el trabajo de Francisco Varela, el psicólogo cognitivo y también budista, chileno, porque trae todo el paradigma en activo, que es algo que yo también como lo he adaptado y lo he usado, ¿no? En el estudio de lo transpersonal y también en la articulación de esta visión más participativa, ¿no? De lo transpersonal, ¿no? Entonces Varela para mí ha sido un autor muy importante. Y a nivel también así más personal, pero también intelectual, bueno, aquí tenemos en España a Ramón Vilá Alvareda, se suenan, que creó el Centro Estela aquí en Barcelona. Y yo con Ramón, bueno, somos muy amigos, tenemos mucha conexión, pero tuvimos por unos años una colaboración muy íntima, muy intensa. Y yo me impliqué bastante en el trabajo que él ofrecía, que es un trabajo muy visionario, muy participativo, muy corporizado. Se utilizan meditaciones interactivas, encarnadas, ¿no? Claro, imagínate, la mayoría de meditación es gente en solitario, ¿vale? Sentados con el cuerpo que no se mueva, ¿no? Hay algunas otras meditaciones, algunas tántricas, ¿no? Que implican un contacto, ¿no? O las sufíes, claro, ¿no? Pero en general lo que entendemos por meditación es eso, ¿no? Y bueno, Ramón y su compañera Marina Romero también empezaron a crear este tipo de meditaciones, ¿no? Que son corporizadas, son en contacto con otros compañeros, distintos chakras, y son muy potentes y crea un ambiente muy participativo, ¿no? Muy de todos, aprenden de todos, y sobre todo se aprende desde la experiencia.
el camino no está marcado por alguien desde fuera, sea una tradición o un maestro externo que te diga, este es el camino que tienes que seguir, de aquí, 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 estos son los estadios, sino que tu propia experiencia interna va, como decía el poeta caminante, no hay camino, se hace camino al andar, va haciendo tu camino, ¿vale? Y eso también para mí fue bastante importante y también una fuente experiencial de después la crítica que tuve contra modelos como el de Wilber, por ejemplo, ¿no? Que era un modelo, ahora ya lo ha suavizado bastante en respuesta a la crítica participativa y otros tipos de criticismo, de crítica, pero sigue estando estos estadios, ¿no? El psíquico, el sutil, el causal y el no dual, no hay una jerarquía de estados, de tradiciones. Bueno, hablamos de un poco de los problemas de esos esquemas transpersonales que marcan un paradigma paradigmático con estadios que todos tienen que llevar, ¿no? Y claro, esto ahora incluso Wilber lo tiene más suavizado, pero en aquel entonces, cuando yo llegué a principios de los 90 a California, Wilber era muy, muy dominante y habían incluso terapeutas, ¿no? Que estaban como casi forzando a sus clientes para que tuvieran que ir a través de esa progresión de estadios, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, se está como abortando, ¿no? Realmente lo único, o sea, ¿cómo se dice? Uniqueness, ¿no? Lo que hace único el camino, sí, exacto, exacto. Que no que haya un maestro que te guíe, sino que tú mismo te guíes a través de tu experiencia. Exacto. ¿No? Exacto. Por supuesto, es distinto cuando estás dentro de una tradición determinada, ¿no? Si yo me meto, por ejemplo, al budismo tibetano o al sufismo tal, hago una apuesta y hago un contrato de que quiero ir allí a este lugar y esas personas me han dicho que para llegar a este lugar se va por aquí y yo más o menos puedo. Ahí tiene su utilidad. Como que te sientes un poco un bicho raro, es que no. Correcto. Haces esa progresión, ¿no? Correcto, y además eso tiene, esto que estamos hablando sí a un nivel un poquito más teórico, porque estamos en el lenguaje de las palabras, pero esto tiene implicaciones prácticas muy potentes, ¿no? O sea, yo he estado, por ejemplo, en retiros de meditación, ¿no? En los que un maestro budista pues no valoraba los jhanas, ¿no? Las concentraciones, ¿no? Era el mindfulness, insight y tal, ¿no? Y he tenido amigos que han ido con experiencias de jhanas muy elevadas y muy valiosas, creo yo, ¿no? En su camino, y el maestro diciendo, nah, esto no vale para nada, lo que tienes que hacer es volver a la atención plena y que no se te vaya la olla por ahí, ¿no? Entonces, claro, para mí esos son problemas. Si esas experiencias de llanas están emergiendo orgánicamente en el camino espiritual de una persona, tiene un porqué, tiene un sentido para esa persona y quién es un maestro o otra persona para decirle que esto no, ¿no? Entonces, un poquito parte del paradigma participativo para ir entrando poco a poco, también afirma un poco quiere afirmar lo que llamo la individuación espiritual de cada persona y eso y de explicar su propio camino espiritual, ¿no? En contacto, en diálogo con mentores, incluso con maestros, pero en última instancia la verdad la tienes tú dentro. Ese es tu propio maestro, ¿no? No tu propio maestro, pero guiarte más por ti, por el estado en el que estás tú, que no de los maestros exteriores. Sí, sí. No, que bueno, que después también que puedes estar en contacto con varios maestros y entre ellos mismos contradecirse, entonces eso a ti aún es mucho peor, claro. Exacto. Tú, bueno, a ver, ¿a qué le hago caso? ¿A este? Lo que yo... Sí. Lo que a mí me pasa es raro, es normal, ¿no? Claro. Y aquí también claro, la distorsión o el peligro de esto es un poco que sea el ego el que lleva las riendas todo el juego, ¿no? Entonces, esto es muy importante diferenciar. No está diciendo de que no, es que yo lo que me dé la gana es lo que me vale espiritualmente, no. Cuando digo de que es tu verdad interior, no es la egoica, sino es una verdad como más orgánica de la persona que además implica también tus relaciones, el feedback que te da la gente, la vida, ¿no? O sea, yo siempre a mis estudiantes les digo, vive tu verdad con fuerza, ¿no? Porque si es tu verdad y es buena, va a florecer, ¿no? Y si no, la vida te lo va a decir. Si estás equivocado, la vida te va a cerrar puertas aquí y allá y tú aprenderás de esto, ¿no? ¿Qué evaluación crítica harías de los principales pilares filosóficos de la filosofía, bueno, de lo transpersonal?
Ujú. Pero bueno, ya... Un poquito, sí, un poquito, claro, yo creo que la crítica principal participativa es esa crítica de esas, que hemos hablado, de esas jerarquías predadas, ¿no? Que no es una cosa, no es sino una forma de narcisismo espiritual, en mi entender, ¿no? Que ha existido en toda la historia de la religión humana, ¿no? Todas las tradiciones, ¿no? Se han erigido, ¿no? Como superiores, ¿no? Cientos de gurús, de maestros espirituales, incluso de fundadores de tradiciones, han catalogado las escuelas rivales como pasos hacia su verdad o como falsas, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el narcisismo espiritual no tiene por qué ir acompañado de una personalidad narcisista. Y esto es importante, porque considera, por ejemplo, el Dalai Lama contemporáneo. Quizás, yo no lo conozco personalmente, sé de gente que lo conoce y todo lo que me llega de él y de gente que lo conoce es que probablemente quién sabe, es una de las personas menos narcisistas a un nivel personal. Es humilde, es abierto, está realmente entregado a tal, ¿no? Pero él defiende y lo cree profundamente que no solo el budismo tibetano, sino su escuela Gelugpa de budismo tibetano tiene una verdad sobre la no dualidad budista superior no solo a la de todas las demás escuelas, sino además es una verdad espiritual que es más liberadora que el de las demás religiones, ¿no? Entonces el Dalai Lama es un pluralista religioso y se anuncia así en el mundo, es un político también, pero es pluralista en un sentido temporal. Si tú empiezas a leer las entrevistas más a fondo y sobre todo las entrevistas traducidas del tibetano, no las que da a los occidentales, te das cuenta que lo que está diciendo es que sí, el que hay muchas religiones hoy en día está bien porque la gente está en distintos lugares de evolución, básicamente, pero esas mismas personas, después de muchas vidas, llegarán a reconocer la verdad del budismo tibetano y de su escuela como la superior. Y eso es narcisismo espiritual en una persona que no es nada narcisista. Sí. Vale, y bueno, ¿me puedes hablar así un poco del término espiritualidad creativa? O sea, en tu libro es el de espiritualidad creativa, ¿qué le llamas tú espiritualidad? A ver, ese título fue un título que se puso Agustín Panicar de Cairós, mi querido amigo, creyendo que vendería más, pero bueno, entre los dos lo decidimos, pero no fue un título acertado. Pero bueno, hay algo de eso, porque claro, esta espiritualidad participativa, una manera de hablar de ella es como una espiritualidad co-creativa, ¿no? Un proceso de co-creación, ¿no? Y co-creación a varios niveles, ¿no? A un nivel, por ejemplo, intrapersonal, ¿no? Esto es importante y va un poco en línea de esas preguntas que después tenías por ahí, ¿no? Que no sé, muchas tradiciones, la espiritualidad ha sido como una especie de lo que llamo heart chakra up espiritualidad, una espiritualidad del chakra del corazón hacia arriba. Ha cultivado el corazón, ha cultivado la conciencia, ha cultivado las cualidades más ecuánimes, más sutiles del corazón, ¿no? Pero normalmente o ha desdeñado o ha controlado o sublimado el cuerpo, la sexualidad, los instintos, las emociones como más duras. Por ejemplo, mira, por ejemplo la actitud del budismo con el enfado, ¿no? Es como no te puedes enfadar, no puedes expresar el enfado hacia afuera y tal, ¿no? Es otro tema, también podríamos hablarlo. Pero entonces la espiritualidad esta participativa es más integradora en el sentido que se puede invitar a todo lo que tú eres, ¿no? No solo tu corazón y tu conciencia, sino también y tu mente, sino también tu instinto y tu sexualidad y tu cuerpo, ¿no? Que colaboren, que entren en un proceso de conversación como iguales en el despliegue de tu camino espiritual, ¿no? Y cuando se hace esto, cuando invitas estas energías también más encarnadas, tu espiritualidad se hace más creativa. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la energía vital es la que está conectada, a mi entender, con esas energías más creativas de la vida. Después de todo, no creamos otro ser a través de nuestras cabezas. Otra vida. ¿Tú eres madre? Bueno, pues tú muy bien sabes que lo creaste no a través de tus cabezas, sino a través de tu sexualidad. La sexualidad está muy conectada con la energía creativa de la vida, ¿no?
¿vale? De la misma manera que podemos crear otro ser humano, podemos recrearnos a nosotros mismos, la creatividad original de proyectos viene desde ahí, pero también la espiritual, ¿no? Siento que son energías encarnadas que están conectadas con esa dimensión espiritual más creativa, ¿no? Entonces, aquí hay este puente, ¿no? Entre este abrazar todo lo que somos, esta co-creación intrapersonal y una espiritualidad más creativa, ¿no? También. Bueno, siguiendo un poco con lo que recoges en este libro, ¿a qué te refieres cuando dices, hablas de empirismo interno o que la investigación transpersonal ha de estar fundamentada científicamente? Uy, eso es muy aburrido, pero si quieres te lo cuento. ¿Estás seguro que les interesará a vosotros? Sí. Vale, lo pasa. Vale, Es muy técnico. Sí, por eso. Pensando que cosas que les pueden interesar Porque la mayoría de la audiencia son terapeutas, psicólogos, sí. ¿No? Vale. No filósofos, ¿no? Bueno, lo de eventos epistémicos igual también... aquí tenemos una pregunta que era, ¿por qué dices que los fenómenos transpersonales no son experiencias interiores individuales, sino eventos epistémicos? Yo ahí sí que te digo algo. Venga. Bueno, Jorge, ¿por qué dices que los fenómenos transpersonales no son experiencias interiores individuales, sino eventos participativos? Bueno, esto es algo que viene de mi primer libro. Ahora no trabajo mucho este esquema, pero yo creo que en su momento tuvo su valor por varias razones, ¿no? Hay algo en cómo la espiritualidad se ha construido en el moderno Occidente y la ha construido como algo que es una experiencia interna de la persona, ¿no? Y al hacerlo así la disocia del mundo social, la disocia del mundo natural, la compartimentaliza y la hace como más vulnerable a problemas del desarrollo espiritual como el narcisismo espiritual, como la apropiación egoica, porque el terreno interno es donde el ego está siempre como al acecho de esto es mío, ¿no? Y mi experiencia espiritual, ¿no? Y también lo hace vulnerable a lo que llamé en California un fenómeno que se llamaba el coleccionismo de experiencias, ¿no? En la que la gente va fuera de un proceso transformador genuino, va acumulando experiencias espirituales, colocones, también con... Pues ahora es muy común, por ejemplo, el que se va cada mes a la ayahuasca, ¿no? Y se pega el gran viaje, después vuelve a su vida cotidiana y a lo mejor no hace cambios, modas espirituales, etc. Sí. Cada cierto tiempo hay una moda espiritual. Exacto. Que todo el mundo está de moda en ese momento, ¿no? Exacto, sí. Entonces, entonces al tratar como la espiritualidad como experiencia, es mucho más vulnerable a todo este tipo de distorsiones, por un lado. Pero hay otra razón más de fondo, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más concreto, ¿no? Para traer esto un poquito más a la tierra. Cuando uno tiene, por ejemplo, una experiencia... Excuse me, es que me estoy recuperando aún de la madeja. Una experiencia, por ejemplo, mística de la naturaleza, ¿no? En la cual la naturaleza las puedes ver realmente pues, transfigurada, ¿no? Viva, con un fulgor y un estado radiante que no lo puedes ver con un significado interno, preñada con significado, ¿no? Como, etcétera, ¿no? El paradigma este experiencialista lo que te dice es, no, el mundo natural no ha cambiado nada, lo que ha cambiado es tu experiencia interna del mundo natural objetivo y es tu pelota, porque tú has cambiado y ahora te parece bonito, pero después se te acaba tu experiencia o te bajan los hongos o lo que te hayas tomado y ya lo ves normal, ¿no? Pero... al verlo como un evento participativo, la idea es que no es que yo tengo una experiencia de un mundo objetivo que está ahí y es distinto, sino que ese mundo y yo, ambos, participamos de un evento que está completamente interconectado, ¿no? El mundo, su transfiguración, esa emergencia y mi conciencia están elevándose los dos al mismo tiempo, ¿no? Y el mundo cambia también, no solo mi experiencia. El mundo está cambiando. Esa es un poquito la idea, ¿no? Y es un poquito también la idea, claro, que te dan muchas tradiciones, ¿no? De que la percepción, el conocimiento espiritual, la percepción del no solo cambia a la persona, sino
cambia el mundo, ¿no? Y aquí también hay que liberarse, obviamente, pues de mucho bagaje y condicionamiento científico, filosófico de la modernidad, que te he dicho solo ya que hay una naturaleza objetiva, un mundo objetivo que hoy en día está siendo cuestionado también por muchas maneras. Vale. Bueno, has afirmado que la espiritualidad es una experiencia cognitiva sin valor subjetivo real. Siguiendo con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la naturaleza, esa transfiguración, también la conciencia me iba cambiando, ¿no? Pero a mí estos eventos se escapan de los moldes cartesianos de que son objetivos o son subjetivos, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Entonces, si se les puede llamar de alguna manera, utilizando ese lenguaje, habría que poner que son subjetivo-objetivos, ¿no? Son ambas cosas. Y para mí una definición de participativo es eso, subjetivo-objetivo. Y está todo como entremezclado. Entonces, esas dualidades cartesianas, ¿no? Entre mente y emoción, entre lo objetivo, lo subjetivo, el paradigma participativo las vas desmontando todas, ¿no? Porque vivimos en un mundo mucho más interpenetrado, mucho más poroso, mucho más caótico incluso, y más interesante y divertido, por tanto, que esas cuadraturas cartesianas pueden capturar. Bueno, ¿y cómo valoras que casi la totalidad del movimiento transpersonal ha sido muy influida por el planteamiento de Grof en relación al énfasis en lo afectivo más que en lo racional o cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo valoras un poco? Yo no lo veo tan así. A ver, yo trabajé con Grof, hice la formación con él a principios de los 90, que es cuando él aún la daba a él. No la acabé porque fui ahí a aprender cosas de mi proceso y no quería formarme como facilitador, pero hice un montón de semanas con él y bueno, me encanta Stan, lo conozco muy bien su trabajo y yo no creo que lo que pasa, claro, en el trabajo en sí obviamente hay una dimensión catártica importante en el trabajo de respiración holotrópica, ¿no? Y ahí, claro, obviamente pues se apoya mucho en la expresión emocional, ¿no? Pero lo que es todo su cuerpo teórico él valora tanto lo cognitivo como lo afectivo, ¿no? Claro, estos ejemplos que de hecho voy a dar en la charla que os he grabado para el congreso, ¿no? Algunos de ellos vienen de su trabajo, ¿no? Ejemplos en los que las personas acceden, ¿no? A simbolismo crosscultural, ¿no? Sin conocimiento biográfico del mismo, ¿no? Estos ejemplos para Grof son de los más importantes del que ha podido acumular, ¿no? Entonces él valora mucho, ¿no? Esa dimensión cognitiva, ¿no? También, ¿no? Pero claro, a la hora de la sanación, yo creo que está todo súper entremezclado, ¿no? Y cada proceso es muy único, ¿no? A lo mejor para una persona, pues tener ciertos insights más cognitivos, si quieres, ¿no? Que siempre están acompañados de emociones, es la clave. Para otra persona es una catarsis emocional y que después tiene un recuerdo de algo que ocurrió cuando nació, en una vida pasada, ¿no? Entonces, pero yo creo que todo no se puede compartimentalizar. Conclusión de la entrevista. Bueno, por último, nada, te diría que para el Instituto de Psicodrama Transpersonal, bueno, tienes ahí una charla. Entonces, bueno, un poco algunas notas que nos puedas adelantar sobre la charla. Sí. Bueno, yo lo que he pensado que sería interesante, ¿no? La charla que hice también en Inglaterra, que me pidieron en Inglaterra, yo la traduje al castellano, ¿no? Para ir ahí en ocasión de los 20 años de la psicología transpersonal en la British Psychological Society, ¿no? Y yo creo que también es importante en España, ¿no? Tiene dos partes. La primera parte es como una reflexión de los logros, qué es lo que se ha logrado, ¿no? Porque se ha logrado tanto. Y a veces lo perdemos de vista, ¿no? Porque la psicología transpersonal tiene un poquito de complejo de que no nos hacen caso, ¿no? De que está marginada, de que no nos dan dinero para investigaciones, ¿no? De que no nos quieren, ¿no? Un poquito, ¿no? Al menos está esta historia, ¿no? Y está bien realmente como reflexionar todo lo que se ha logrado. Se han logrado cosas muy importantes a nivel académico, ¿no? Por ejemplo, la introducción de los problemas psicorreligiosos, psicoespirituales en el DSM-4, ¿no? A niveles de diagnósticos diferenciales, un montón de cosas. A nivel académico también, pues
colecciones de libros ¿cómo se dice? Editoriales académicas universitarias estadounidenses con mucha reputación, ¿no? Como State University of New York Press, ¿no? Revistas, congresos, ¿no? Como el que estáis haciendo ahora, como el que se hizo en Praga hace nada, un mes y medio, que atendieron 1.400 personas. Entonces, hay muchas cosas que están cociendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que digo en la charla es que bueno, sí que es verdad que a lo mejor se podría reconocer más, porque también la psicología transpersonal ha prefigurado muchas de las tendencias más robustas e innovadoras de la psicología contemporánea, Sí. como la psicología positiva, la perinatal, los estudios de la conciencia, la neurodiversidad, o sea, muchas de las cosas como más punteras, la psicología postcolonial, tratan con temas que los psicólogos transpersonales de los años 70 ya estaban con todo eso, ¿no? En Mindfulness Revolution, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron los primeros estudiando la meditación y diciendo que esto es cool, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero bueno, yo creo que también podemos tomar una nada positiva, ¿no? Como karma yoga, ¿no? El karma yoga, ¿no? Se hace sin apego al resultado, ¿no? Se hace sin apego a que te den crédito, ¿no? Entonces podemos seguir adelante y dar y tal, y que no nos importe si nos reconocen. Lo importante es transformar el mundo. Ya está ocurriendo. Pues muy bien, Jorge. ¿Quieres añadir algo más para acabar o algo que creas que es importante y que nos ha quedado un poco en el tintero o algo que quieres añadir? Podrían haber mil cosas, pero lo que se me ocurre un poco dirigirme a la audiencia, ¿no? A los que escuchan, que bueno, que me encantará ver si hay alguna otra ocasión de estar y hacer un diálogo así, o una charla como la que veréis, hacerla juntos en la misma sala para que podamos, no solo que me escuchéis, sino que pueda escuchar vuestras preguntas y el diálogo, porque en realidad eso es lo más importante, y en realidad es la esencia de esta espiritualidad participativa también, ¿no? Que no es una sola persona dando monólogos, que ya hemos tenido suficiente, sino que se basa en el diálogo, ¿no? En las relaciones humanas y ese conocimiento, esa sabiduría, como decía Thich Nhat Hanh, ¿no? El próximo Buda no será una persona, será un colectivo, será la sangha, ¿no? Y creo bastante que por ahí van los tiros. Bueno, pues muy bien. Entonces despedimos a Jorge con esta interesantísima entrevista y os esperamos la próxima vez. Esperemos tener a Jorge otra vez con nosotros. Muchas gracias. Que no se vaya todo el tiempo para Estados Unidos, creo que de vez en cuando. Ahora lo estamos. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Jorge.